queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Así que en el nombre del Señor reciban un caluroso abrazo desde Mérida, Venezuela, y antes de orar para comentar o intentar en la gracia de Cristo comprender el capítulo número 9 de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, sencillamente queremos recordar que este comentario al texto bíblico grabado que usted está viendo en este momento tiene un complemento totalmente en vivo donde se vuelve a comentar el texto bíblico teniendo en mente las inquietudes, preguntas que hayan podido surgir durante el estudio de la semana, el día sábado, totalmente en vivo, a partir de las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela y Puerto Rico. Así que los esperamos en el nombre del Señor. Habiendo dicho esto, vamos entonces a orar y nos dispondremos a estudiar con cierta profundidad, en la medida en la cual Dios nos dé gracia, el capítulo número 9 del libro de Hebreos. Vamos a orar. Nuestro Padre Santo y bendito, en el nombre precioso, bendito de Cristo, nuestro Señor y Salvador, queremos pedirte, Padre bueno, que cumplas en esta hora la bendita promesa de enviar tu Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades y oportunamente, Señor, darle vida a nuestras mentes y corazones para que podamos entender tu santa palabra. Señor, por nosotros mismos somos incapaces de hacer eso. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo y confiando, Señor, en que nos responderás, te pedimos que nos avives la mente y el corazón, que nos instruyas y que nos permitas contemplar a Cristo exaltado delante de nuestros ojos. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre precioso y bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, queridos hermanos y amigos, por favor, vaya conmigo al capítulo número 9 de Hebreos. Este capítulo es no solamente de lo más importante que posee el documento, la epístola a los Hebreos, sino también es uno de los más complejos por el conjunto de ideas que intenta engranar, que provienen de los capítulos previos de la epístola y que de una vez anticipan conclusiones que hallaremos en el capítulo número 10 y hasta el capítulo número 13. Así que aquí se encuentran un conjunto de ideas que forman el engranaje de los argumentos esenciales de toda la epístola para mostrarnos cuán superior es el sacerdocio de Cristo en comparación con lo que se ha dicho, o mejor dicho, en contraste con lo que se ha dicho anteriormente sobre el sacerdocio levítico, que es comparado aquí con el sacerdocio del antiguo pacto. Entonces, vamos a mirar lo que dice el texto y vamos a ir comentando, haciendo énfasis en el propósito eterno de Dios al dar estas cosas como símbolo y al mismo tiempo como sombra de los bienes venideros que el Señor Jesucristo revelaría a partir de su manifestación histórica en el seno de la humanidad. Leamos entonces el texto en el nombre del Señor. Dice lo siguiente. Ahora bien, versículo número 1, Hebreos capítulo 9, versículo número 1 en adelante. Dice el texto, ahora bien, aún el primer pacto
tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Este versículo requiere un comentario que pueda aclarar y poner en perspectiva tanto desde la epístola a los hebreos como desde los otros libros de la Biblia. Vamos a mirar qué podemos aprender de esto en el nombre del Señor. Miren, en primer lugar, nosotros necesitamos tener claro en nuestras mentes, al leer el capítulo número 9 de Hebreos, que el sistema de sacrificios, atención, el sacrificio de animales inocentes que se transformaban por medio de la confesión de pecados, por medio de la imposición de las manos en sus cabezas, se transformaban en víctimas sacrificiales, víctimas que iban a morir como señal y símbolo de haber recibido por transferencia el pecado, convirtiéndose en sustitutos de aquellos que hacían confesión sobre ellos. Este sistema de sacrificio no está anclado originalmente al santuario terrenal que se revela por primera vez en Éxodo capítulo 25. Vamos a dejar esto bien en claro. La primera vez que se estableció, se instituyó como mandato de Dios el sistema de sacrificio de animales es en Génesis capítulo número 3. En este punto de la historia, el santuario terrenal ni siquiera estaba en los planes del autor bíblico. Y esto es muy, pero muy importante dejarlo en claro. ¿Por qué razón? Noten por qué. Porque proponer o partir de la premisa de que todo el sistema de sacrificios, todo el sistema del ofrecimiento de animales depende exclusivamente del levantamiento del santuario terrenal es un error teológico, es partir mal. ¿Por qué razón? Porque el sistema de sacrificio antecede en la revelación bíblica la revelación o el levantamiento del santuario terrenal. ¿Y cuáles son los ejemplos bíblicos? Génesis capítulo número 3. Génesis 9, por ejemplo, el ofrecimiento de los sacrificios por parte de Noé, el ofrecimiento de los sacrificios por parte de Abraham. Todos estos patriarcas ofrecen animales que, tras poner sus manos sobre sus cabezas, se convierten en sustitutos de aquel adorador que los ofrece a cambio de su propia vida, donde el animal sustituye la vida del adorador, y esto contiene un mensaje. ¿Cuál era el mensaje que estaba implícito en el ofrecimiento de los sacrificios desde Génesis capítulo número 3? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que si no es por la muerte de otro, de un sustituto, el hombre debía estar muerto. Y eso es exactamente lo que el sacrificio significa desde Génesis capítulo número 3. Porque en Génesis capítulo número 3, Jesucristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, el sistema de sacrificio que señala a Jesucristo como el verdadero y el único posible sustituto del ser humano, llevando sobre sus hombros el peso y responsabilidad de su culpa y pecados, Jesucristo es aquel señalado por los sacrificios desde antes del levantamiento del santuario terrenal. Y este mensaje es sencillamente mostrar
que la vida del ser humano en la tierra existe y ha sido posibilitada por la mediación de Cristo, por la intercesión de Cristo desde el comienzo del pecado en la tierra. Jesucristo, tan pronto como hubo pecado, asume su función mediadora, asume su función intercesora, llevando sobre sí la culpa, llevando sobre sí la responsabilidad y desviando la condenación sobre el pecador que la merecía, con tanto poder y eficacia como cuando murió en la cruz del Calvario. Y a esto señala el sacrificio o la institución del sistema de sacrificios mucho antes que el levantamiento del santuario terrenal. Y esto es necesario dejarlo en claro. ¿Por qué razón? Porque el ofrecimiento de los sacrificios contiene el mensaje del pacto eterno antes de lo que ocurriera en el Sinaí. Mira esto. Lo que ocurrió en el Sinaí cuando el pueblo, por causa de su confianza propia, basados y amparados en su propia capacidad de obedecer, cuando el pueblo, congregado al pie del monte Sinaí, pronuncia su propia promesa diciendo: todas estas cosas haremos y obedeceremos, y el pueblo concerta de esa manera un pacto con Dios, y Dios acepta, y Dios, en su grandísima misericordia y con propósitos didácticos, Dios acepta concertar ese pacto con el pueblo, y posterior a ello se da la revelación del levantamiento posterior de la tienda del santuario terrenal y su servicio. Esto será un plan B. Recuerden, esto será el acceso de Dios a un plan B que con misericordia contendría como sombra el mensaje del pacto eterno que se encontraba ya presente en el sistema de sacrificio que había sido establecido mucho antes del levantamiento de esa tienda terrenal. Entonces, lo que estamos diciendo es, el sistema de sacrificio que existía antes del santuario terrenal, que ya contenía y estaba establecido sobre los términos del pacto eterno, sobre los términos de la manifestación de la promesa de Dios unilateral, promesa que es el pacto eterno establecido entre Dios y Cristo, que designa a Cristo como sustituto, garante y representante de la familia humana desde antes de la creación. Este sistema de sacrificios que tenía el mensaje contenido en ellos de el ministerio de sustitución, donde Cristo asume la culpa de la transgresión por toda la humanidad. Este mensaje anticipa ya el levantamiento del santuario terrenal. Cuando el santuario terrenal llega y se levanta en el contexto de la ya presente incredulidad del pueblo. El santuario terrenal, como lo que sucedió en el Sinaí, es un plan B que la divinidad asume y acepta en su eterna e infinita misericordia para enseñarle algo al pueblo con respecto a Cristo, nuestro verdadero sustituto y representante. Pero es un plan B. ¿Y cómo nosotros podemos mostrar con evidencias que esto es un plan B? Mira, vamos a dar algunas evidencias de lo que intentamos decir y de lo que intentamos comprender al decir que el santuario terrenal era ya un plan B. Mira esto, atención con esto. Vamos a mirar lo siguiente. En Éxodo, capítulo 19, mira lo que Dios había prometido. Mira la promesa de Dios, literalmente cómo aparece.
Éxodo capítulo 19. Mira esto. En Éxodo capítulo 19, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos el prólogo del Sinaí. Mira esto. En el prólogo del Sinaí, mira cómo Dios había dicho que Él iba a actuar con respecto al pueblo de Israel. Mira esto. Dice así, Éxodo capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Mira esto. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Atención. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Noten el lenguaje. Primero se exalta el poder de Dios para haber obrado tal cual como lo hizo sobre Egipto. Luego se enfatiza el lenguaje de la redención y liberación cuando se menciona la traída sobre alas de águilas, y luego se menciona la intención de Dios al sacarlos de Egipto. Dice el texto: y los he traído a mí. Esa era la intención de Dios, traerlos a Él y poner al pueblo entero en comunión con Él. No solamente con Moisés, sino todo el pueblo en comunión con la presencia de Dios. Y ahora mira esto, versículo número 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Eso era lo que Dios quería hacer. Dios quería darle su pacto, el pacto eterno, el pacto concertado entre el Padre de Gloria y su Hijo Jesucristo, y manifestado por primera vez de manera histórica en la promesa de redención de Génesis capítulo 3 versículo 15, y vuelto a confirmar con Abraham en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 22. Este era el pacto que Dios quería darle al pueblo. Ahora mira esto, dice el texto así: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, escucha, hablándole a todo el pueblo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pregunto, ¿para quién era el sacerdocio y el reino que Dios prometía si el pueblo aceptaba su propio pacto? ¿Para quién era el sacerdocio y el reino que Dios estaba estableciendo y prometiendo y ofreciendo en ese punto? ¿Para quién? Para todo el pueblo. Escucha esto. Lo que sucedió cuando el santuario terrenal se levantó fue que no todo el pueblo en pleno, sino solamente una tribu, y de esa tribu una sola familia y genealogía tenía el privilegio de oficiar como sacerdote en ese lugar que Dios había levantado. ¿Te das cuenta que el santuario terrenal era un plan B? ¿Por qué razón? Porque si el pueblo hubiese oído la voz de Dios y hubiese aceptado su pacto, atención, no una tribu, la tribu de Leví nada más, y no una familia, la familia del sumo sacerdote Aarón, iba a tener el privilegio de tener acceso a la presencia de Dios cuya gloria se manifestaba en ese lugar. No, sino que todo el pueblo participaría
realmente de la presencia de Dios para mostrar la gloria de Dios a las naciones. ¿Dónde podemos mostrar evidencia bíblica de eso? Te voy a dar otra evidencia. Mira esto. ¿Tú recuerdas cuando después del pecado del becerro de oro, Moisés, representando a Cristo, intercede delante de Dios y Dios le concede la gracia? Y cuando Dios le concede la gracia de prometerle su presencia, Moisés entiende que ha llegado el momento de pedirle a Dios una manifestación extra de su poder, de su gloria, de su bondad. Y Moisés en Éxodo capítulo 33 le dice: Señor, si he hallado gracia, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dice Dios? Dios le dice: oh Moisés, yo pasaré delante de ti y proclamaré y te mostraré todo mi bien, toda mi bondad. Y entonces Dios le promete a Moisés que él verá su gloria. Y escucha esto. Cuando finalmente se cumple eso y llegamos a Éxodo capítulo 34 y Dios pasa delante de Moisés para mostrarle su gloria, atención, gloria que se manifestaba dentro del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, gloria que aparecía como la Shekinah, la manifestación gloriosa de Dios en la tienda o el santuario terrenal. Escucha. Cuando esa gloria se manifiesta delante de Moisés, tanto que Dios pone su mano para que Moisés no vea su rostro, sino que vea sus espaldas nada más. Y dice el texto que Dios pasó delante de Moisés. ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué fue lo que Dios proclamó como su propia gloria, como su propia bondad? Dios proclama su carácter y le dice a Moisés: yo soy Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios muestra su gloria proclamando su carácter para que Moisés contemple su carácter. Y al contemplar su carácter, ¿qué ocurrió con Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Moisés desciende del monte y tiene el rostro iluminado con la gloria de Dios. Tanta gloria, tanta iluminación tenía su rostro que para que los hijos de Israel pudiesen mirarlo, tuvo que poner, escucha, un velo en su rostro. Pregunto, ¿no era eso mismo que hacía el velo en el santuario terrenal? ¿No era esa la función del velo? Separar la manifestación gloriosa de Dios en el lugar santísimo del santo y del pueblo en general. Pero Dios se la había concedido a Moisés. ¿Cómo? Por medio de la contemplación de su carácter. Dios le había concedido la manifestación y experiencia de su propia gloria a Moisés. Y esto era lo que Dios anhelaba hacer con todo el pueblo. ¿Cómo sabemos que eso era lo que Dios anhelaba hacer con todo el pueblo? Porque cuando el Evangelio de Cristo se manifiesta, en 2 de Corintios capítulo número 3 y 2 de Corintios capítulo número 4 se dice que los apóstoles no ponen velo para cubrir el misterio del Evangelio. Que este misterio es que la gloria de Dios se ha manifestado en el rostro de Cristo para que contemplemos su gloria y contemplando su gloria seamos transformados de gloria en gloria hasta su semejanza como por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta que lo que Dios quería hacer era alumbrar con su gloria a todo el pueblo? No solamente a Moisés, no solamente al sumo sacerdote que experimentaba la presencia de su gloria una vez al año. ¿Te das cuenta lo que eso significa? El santuario terrenal había sido un plan B en el propósito eterno de Dios y en su infinita misericordia. Un plan B para darse a conocer al pueblo en el contexto de su ya presente incredulidad, en el contexto de su ya presente rechazo al pacto eterno.
Eso es lo que es el santuario terrenal. Por eso el autor de Hebreos capítulo número 9 nos enseña que el sistema de culto y sacrificios del primer pacto tenía su sede en el tabernáculo terrenal, porque era un plan B. Era un plan B. Atención con esto. Algunas veces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros creemos y pensamos que lo que sucedió es lo que Dios quiso. Escucha esto. Muchísimas de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento no eran lo que Dios quiso en primer lugar. Eran planes B, C, D y más de lo que en su misericordia Dios podía permitir y hacer para intentar alcanzar el corazón del pueblo. Te voy a dar un ejemplo más. Dos ejemplos. ¿Tú crees que el plan de Dios era que el pueblo vagara por el desierto 40 años? ¿O tú crees que el plan de Dios era introducirlos en la tierra prometida en el primer año de su salida? ¡Oh, claro! En el primer año de su salida Dios quería introducir al pueblo en la tierra, pero los 40 años del desierto fueron por causa de la incredulidad del pueblo. Escucha. Y aún en esos 40 años, la misericordia de Dios se manifestaba sosteniendo sus ropas, sus sandalias, dándoles comida, dándoles agua, mostrando su gracia en medio de su incredulidad. Es exactamente lo mismo, segundo ejemplo que te voy a dar, es exactamente lo mismo que sucedía con el reino y la monarquía. Dios quiso ser el rey de Israel, pero cuando el pueblo, por causa del peligro de las invasiones filisteas, el pueblo en su temor dijo: vamos a nombrarnos un rey para que pelee nuestras batallas. Dios le dijo a Samuel: acéptalo. No te han desechado a ti, sino a mí, pero acéptalo. Dales un rey, pero adviérteles lo que les va a ocurrir cuando esto sea así. Y aún en este plan B, que era el reino, el rey sobre Israel, aún en medio de este plan B, Dios se muestra ante David y Salomón para que en su misericordia el pueblo tuviese la oportunidad de discernir su propósito eterno en medio de su incredulidad. Eso es exactamente lo que sucede con el santuario terrenal. Es un plan B, pero Dios allí se mostraba para que todo aquel que tuviese mente y corazón sensible a la voz del Espíritu pudiese discernir el propósito eterno de Dios, aún en lo que era sombra de los bienes venideros. Mira, querido amigo y hermano, esta es la mejor forma en la que este servidor puede comprenderlo. Si esta explicación te sirve, maravilloso. Si no te sirve, te animo a que la deseches, pero sigas escudriñando la Escritura para intentar armonizar lo que se nos dice en la Escritura con respecto al santuario terrenal y a la manera en la cual este sistema de culto es equiparado con el antiguo y viejo pacto. Por eso dice entonces el texto lo siguiente: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en griego el Hagia Hagion, así se dice, lugar santísimo, Hagia Hagion. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Porque esta frase, Hagia Hagion, no volverá a repetirse en el resto del capítulo. Por alguna razón, el autor de la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo, se reserva el Hagia Hagion para este versículo, y luego cuando habla de lo que Cristo llegó a cumplir, por alguna razón el autor no utiliza más esta frase, sino que sencillamente se refiere al lugar donde Cristo va a entrar como el Ton Hagion
o como el Tahagia, pero no ya con la frase Hagia Hagion. ¿Por qué? Porque por alguna razón el apóstol se reservó el uso del término lugar santísimo, técnica y propiamente así como Hagia Hagion, solamente para el versículo número 3, pero no para aplicarlo a lo que Cristo entra cuando finalmente asciende al cielo después de purificar los pecados, según Hebreos capítulo número 1. Y ahora, por esa razón es que la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos en su capítulo número 9, atención, al decir que Cristo alcanza la presencia de Dios, el capítulo número 9 de Hebreos no anula la posibilidad de el ministerio de Cristo en dos fases, lugar santo y lugar santísimo, que representaría la fase de intercesión, perdón y preparación para la muerte de los adoradores, y el ministerio en el lugar santísimo, que representaría el borramiento de los pecados, la completa liberación del pecado y su poder para ser trasladados de entre los vivos al reino celestial. Estas cosas no se anulan con el capítulo número 9 de Hebreos. ¿Qué es lo que se dice en el capítulo número 9 de Hebreos al conversar sobre lo que el lugar santo y su disposición de culto era como símbolo para el tiempo presente? Lo que se nos va a decir, vamos a leerlo por favor a partir del versículo número 8 y 9, es lo siguiente. Mira lo que se nos dice. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, ¿con qué? Con la manera en la cual el servicio y el culto se llevaba a cabo en el lugar santo y en el lugar santísimo una sola vez por año, dando el Espíritu Santo a entender con esta disposición de muebles, de arreglos y de culto, lo siguiente. ¿Qué era lo que el Espíritu Santo quería dar a entender? Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Aquí ya no dice Hagia Hagion, sino que dice sencillamente Ton Hagion, es decir, dando a entender el Espíritu Santo que no se había manifestado el camino a los santos, dice literalmente, ¿ok? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo, lugar santo, estuviese en pie. Entonces dice el texto, lo cual es símbolo, es decir, toda esta disposición, esta vigencia del lugar santo y la vigencia del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, todo esto, dice, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ahora, ¿por qué? Mira por qué. Mira cómo se va a engranar el argumento aquí con Hebreos capítulo 10 y con lo que se dijo antes en Hebreos capítulo número 8 y 7. Mira esto. ¿Cuál era el problema de ese culto? El problema de ese culto es que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. ¿Por qué razón no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto? Mira, en el capítulo número 10, versículo número 2 al 3, se dice lo siguiente. Dice así. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Pregunto, ¿por medio de qué cosa se hacía memoria de los pecados en el culto que se hacía en el santuario terrenal? ¿Por medio de qué cosa? ¿Cuál era el instrumento por medio del cual se les recordaba a los adoradores la presencia del pecado que no se había quitado por medio de esos sacrificios? ¿Cuál era el instrumento? Que el velo que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo, ese velo todavía recordaba que el camino a la presencia de Dios
no se había todavía manifestado, el camino a la presencia de Dios solamente se manifestaría y se abriría cuando Jesucristo se sentase en el trono del Padre, llevando nuestra humanidad. Porque el capítulo número 10, versículo 19 en adelante nos va a decir que el camino nuevo y vivo por el cual Cristo abrió es su carne. Es decir, la humanidad de Cristo sentada en el trono de gloria en la presencia de Dios representa que la humanidad ahora tiene acceso a la presencia de Dios donde está su gloria y puede experimentar el poder de su gloria, puede experimentar ahora la humanidad en el nombre de Cristo, el poder de la presencia de Dios, porque Cristo llevó la humanidad al trono de Dios para garantizar que usted y yo como humanos tengamos por medio de Él acceso a esa gloria, acceso a esa presencia, acceso a ese poder. Entonces, ¿cómo se hacía memoria? La sangre de los sacrificios no alcanzaba la gloria de Dios. No la alcanzaba porque en el mejor de los casos esta sangre solamente alcanzaba a ser asperjada en dirección al velo. Y por esta razón, cada año cuando venía el Yom Kippur, el día de las expiaciones, cada vez que llegaba esta fecha, se les recordaba al pueblo que los pecados estaban todavía presentes. ¿Por qué? Porque si los pecados hubiesen sido en realidad quitados, nunca hubiese llegado un próximo Yom Kippur. Nunca hubiese llegado la necesidad de purificar con sangre tanto el lugar santísimo como el lugar santo. Nunca hubiese llegado ese día. ¿Por qué? Porque si esta sangre hubiese quitado el pecado definitivamente, ¿qué necesidad había de volver a experimentar un nuevo día de la expiación, un nuevo día del perdón, si ya el pecado se había sacado? Entonces, en la realización año tras año del día de la expiación, se hacía memoria del pecado. ¿Por qué? Como dice el versículo 15 del capítulo 9. Dice, así que por eso, hablando de Cristo, es mediador de un mejor pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, aquí bajo el primer pacto y en este sistema de culto, los pecados aún permanecían. Y se requería que Cristo como mediador llevase los pecados para purificarlos una vez para siempre. Y esto es lo que la epístola de Hebreos nos va a decir en el capítulo 9 y capítulo número 10. ¿Cómo lo dice? Mira cómo lo dice. Entonces, versículo 9 ya nos dijo que este sistema de culto no podía perfeccionar la conciencia del adorador o no podía ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Ahora nota esto, versículo número 11 al 14. Mira lo que ahora Cristo sí hace. Dice así, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, ahora, ese estar presente Cristo no significa que Cristo no había intercedido antes. No, ese estar presente Cristo, la traducción de la palabra griega, quiere decir que ahora Cristo estaba puesto al frente. ¿Cómo es que Cristo está puesto al frente? Allí, en otras palabras, Cristo ya se había manifestado, se había hecho visible. ¿Ves? Entonces, la presencia de Cristo y su ministerio había sido desde que hubo pecado en Génesis capítulo 3. Pero su estando ya presente se refiere a su manifestación visible, histórica, donde el Dios Hijo se revela como hombre en medio de nosotros. ¿Ok? Entonces dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en Tahagia,
o tahagia, dice el texto griego, es decir, entró en los santos, ¿ok? El autor por alguna razón se reserva el hagia hagión solo para el versículo 3. No aparece aquí lugar santísimo técnicamente hablando. Hagia hagión aparece solo tahagia. En otras palabras, el autor no dice lo que los traductores dicen. Pero, atención con esto, el punto es que Cristo alcanzó aquello que simbolizaba la gloria y la presencia de Dios en el santuario terrenal. ¿Ok? Y el punto es que al alcanzar la gloria de Dios, al alcanzar su manifestación, al alcanzar su misma presencia, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo deroga, Cristo elimina, Cristo quita el protagonismo del sumo sacerdote hebreo, quien en los evangelios rasga sus vestiduras y el velo también se rasga para decirnos claramente que la mediación arónica del sumo sacerdote estaba abolida, porque ahora Cristo es la manifestación exacta de lo que el sumo sacerdocio hebreo quería significar. No hay más sumo sacerdote hebreo, ahora es Cristo, y eso es lo que significa que Cristo haya alcanzado la presencia de Dios, quitándole el protagonismo al sumo sacerdote, que era el único que experimentaba la presencia de Dios al menos una vez al año en toda la tierra. Y esto fue dejado de lado, fue echado para atrás. En otras palabras, fue desechado, porque ahora Cristo, al haber alcanzado la presencia del Padre, Cristo garantiza el acceso a la gloria, el acceso a la presencia de Dios para toda su familia humana. ¿Te das cuenta? El sumo sacerdocio es dejado de lado y ahora Cristo asume el papel de conectarnos con Dios por haber llevado nuestra humanidad al más alto cielo, al lugar de la presencia de Dios. Por eso dice el texto lo siguiente. Mira lo que dice el texto. Versículo número 13 y 14. Dice el texto, el versículo 12 nos decía entonces que Cristo obtuvo eterna redención. ¿Y por qué la obtuvo? Porque la recibe del Padre como representante de toda la humanidad para otorgar completa y plena redención a todo aquel que por la fe en Él se acerque ahora a Dios. Cristo la recibe en nombre de toda la humanidad y la dispensa a los que manifiestan fe en Él. Ahora escucha esto, versículo número 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, aquí se queda el sistema de culto viejo, aquí se queda el sistema del culto del primer pacto, solamente en la santificación de la carne, en la purificación de la carne. ¿Qué significaba la purificación de la carne? La capacidad del adorador de estar ritualmente limpio para estar dentro del campamento y para acercarse a la tienda, al santuario terrenal, y no sucio, impuro, como para ser sacado del campamento y que se le impidiera el ofrecimiento de sacrificios y ofrendas en el santuario terrenal. En pocas palabras, la santificación o purificación de la carne sencillamente era el reconocimiento público de que el adorador estaba suficientemente limpio en términos rituales para entrar al campamento, no quedando fuera, y acercarse a la tienda, no quedando inhabilitado por alguna impureza ritual. ¿Ve? Ahora dice el texto. Versículo 14. ¿Cuánto más? Ahora, de esto se trata el sumo sacerdocio de Cristo. De esto se trata su sangre. De esto se trata su poderosa y maravillosa capacidad de unirnos al trono de Dios. Escucha, dice así. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Atención lo que hace la sangre de Cristo. Limpiará vuestras conciencias. Nota por favor que es exactamente lo que el antiguo culto no podía hacer. El antiguo culto no puede perfeccionar en cuanto a la conciencia, pero ahora la sangre de Cristo limpia la conciencia. ¿Para qué?
para que sirváis al Dios vivo. En otras palabras, el sumo sacerdocio de Cristo alcanza para todo aquel que cree en Él, alcanza la regeneración, renovación, limpieza de la mente y, según el capítulo número 10, del corazón, para que ahora se pueda servir a Dios sin pecado. Para que ahora se pueda servir a Dios habiendo recibido el quitar, el retirar del pecado, no solamente de las cosas celestiales, sino del corazón y de la mente humana. Para que ahora la sangre de Cristo nos haga hábiles, aptos de toda buena obra, haciendo su voluntad, Él en nosotros, para su gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que hace el sacerdocio de Cristo. Cristo nos habilita para servir al Dios vivo, libre de pecado. Y ahora mira esto. Después de haber dicho esto, dice entonces el texto que Cristo entonces interviene como mediador del nuevo pacto, quitando las transgresiones que había bajo el antiguo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar ese pecado, pero Cristo se presenta como mediador para quitar finalmente ese pecado. Y ahora el texto nos va a decir, número 1, de dónde lo quita Cristo, habiendo alcanzado la presencia del Padre, y lo complementa el capítulo 10 con el quitar del pecado, no solamente de las figuras celestiales, sino también de la mente, corazón de los adoradores. Vamos a mirar esto. Versículo 16 al versículo 22 nos muestra que el primer pacto también fue establecido con sangre, mostrándonos la importancia de que la instauración o de la renovación del nuevo pacto o del pacto eterno ocurriera también con sangre, porque el pacto eterno es comparado en los versículos 16 al 22 con un testamento que exige la muerte del testador, y que es por esa razón, atención, por esa razón que en aquel día en que Dios dio su pacto a Abraham en Génesis 15, y como símbolo se partieron a la mitad animales, y que solamente Dios, con presencia de horno humeante y de antorcha encendida, solamente Dios pasaba y atravesaba los animales. Esto tenía el mensaje de mostrarnos que el pacto eterno de Dios, su nuevo pacto, no es un pacto que requiere o que se establece sobre la capacidad humana, so pena de muerte. No, esto no es así, porque solamente Dios atraviesa los animales picados por la mitad, porque solamente la sangre de Cristo es la garantía del pacto. ¿Por qué? Porque en el pacto eterno, el que muere para garantizar su cumplimiento no es el ser humano, sino solamente Dios. Por eso es que el hombre no condiciona ni forma parte constituyente de este pacto eterno, porque el hombre no tiene capacidad de morir para concretar ningún pacto, sino que es Dios mismo, que si se requiere la muerte para garantizar el juramento del pacto eterno, sus promesas eternas, Él estaba dispuesto a morir. Y es lo que la manifestación histórica de Cristo hizo: morir para confirmar la inmutabilidad del juramento eterno, del pacto eterno entre el Padre y Cristo. Y es por eso que el pacto se compara aquí con un testamento en donde el testador muere para garantizar la validez de ese pacto. Y ahora en el versículo número 23 se nos dice de dónde en primer lugar quita Cristo el pecado, y se combina con el capítulo número 10 para mostrarnos de dónde también es retirado el pecado. Versículos número 23 al 26 dice lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Con qué? Con sangre de animales que representaban el instrumento de la sangre, el instrumento purificador que la sangre era o que la sangre representaba. La sangre representa la capacidad de limpiar aquello que ha sido
contaminado. Entonces dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, por implicación, con mejores sacrificios que estos deben ser purificadas. En otras palabras, el texto de Hebreos 9:23 nos está diciendo que las cosas celestiales, el lugar donde Dios está, el lugar donde Dios habita, debía ser purificado. ¿Y con qué fue purificado? Mira esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El texto en griego dice, ante el rostro de Dios. Cristo se presenta ante el rostro de Dios, en la misma presencia de Dios, y dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó delante del rostro de Dios una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿De dónde quita de en medio el pecado Cristo al presentarse con su propia sangre una vez delante del rostro de Dios? ¿De dónde lo quita? Precisamente lo quita de la vista de Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque ahora cuando Dios ve, Dios nos recuerda el pecado. Atención, ¿por qué Dios nos recuerda el pecado? Porque Él lo había prometido. Esa era una de las promesas del pacto eterno, según Hebreos capítulo 8, versículo 11 y 12, donde se nos dice, atención, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, ¿por qué Dios nos recuerda el pecado? Porque aceptó a Cristo en su trono, y como aceptó a Cristo en su trono, le ha concedido a Cristo el cumplimiento de la promesa del pacto eterno que dice que Dios no recordará los pecados e iniquidades del pueblo. Entonces, en este caso, Cristo, al acceder al rostro de Dios, a la presencia de Dios, garantiza que el Padre cumpla la promesa de no recordar las iniquidades. Y en este sentido, Cristo quita el pecado de la presencia, de la vista de Dios, porque ahora delante del trono Dios tiene a Cristo representando a la humanidad entera. Y como representa a la humanidad entera, habiendo unido la humanidad con la divinidad, Dios ahora no ve ni mira el pecado de sus hijos terrenales, sino que ve a Cristo. Y por eso lo primero que Cristo hace al presentarse en la presencia, en el rostro de Dios, es quitar el pecado, en el sentido de que Dios en su mente no hará más memoria del pecado, no lo recordará más, porque esta es la promesa del pacto eterno y la garantiza el acceso que Cristo tuvo a su rostro. Pero ahora mira lo que va a suceder. Versículo 27 y 28 nos dice algo sumamente interesante. Dice así, atención. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué es lo que el lector esperaría? Mira que en el versículo pasado se ha dicho, mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces dice, Cristo se presentó una sola vez y después que viene, vendría el juicio según el versículo 27. Pero ahora mira lo que se aplica cuando se va a hablar de lo que el versículo 27 llamó juicio. Mira lo que sucede. Dice, y después de esto el juicio, ahora en el versículo 28 se dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, lo que en el versículo 27 se llamó juicio, ahora en el 28 se manifiesta como la segunda aparición de Cristo, pero esta vez
no para llevar pecados, sino para salvar a los que, habiendo sido limpios del pecado, puede llevar a la gloria, porque ya no lleva pecado. Por eso dice el texto, Joris Hamartías, sin pecado. Cristo viene por segunda vez sin relación con el pecado, sin llevar pecado, solo para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son estos que le esperan? Estos que le esperan son los mismos que ahora Cristo va a hacer perfectos, que ahora Cristo va a perfeccionar por el cumplimiento pleno de las promesas de su pacto eterno. ¿Y qué es esta perfección? Ahora por eso dice el versículo número 14 al 17 lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 14 al 17 del capítulo número 10. Dice así: porque con una sola ofrenda, esto es la cruz, su muerte de cruz, dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué significa eso? Versículo 15 nos va a decir que el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo que se dijo en el versículo 14. ¿Y qué es esto? Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Es decir, la perfección de los que Cristo hizo perfecto con su ofrenda. ¿Qué es lo que dice el Espíritu? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, mira lo que dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pregunto, ¿qué significa que Cristo ponga su ley en la mente y corazón y que no recuerde más las iniquidades y transgresiones de su pueblo? ¿Qué significa eso? Mira lo que significa. Versículo número 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, escucha, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué significa que Cristo ponga su ley en la mente y corazón de los que se acercan por él a Dios y que prometa no recordar más sus pecados y transgresión? ¿Qué significa? Significa una purificación, un lavamiento de su conciencia y de sus corazones. En otras palabras, esto sucede para que ahora el adorador, en el nombre de Jesús, pueda experimentar el quitar el pecado de su propia vida, de su propia práctica, que es el complemento de que Cristo haya quitado el pecado de la memoria o la mente o la vista de Dios cuando alcanzó su presencia allá arriba. ¿Te das cuenta? Entonces, el sacerdocio de Cristo quita el pecado de los lugares celestiales, de la mente de Dios, de los registros celestiales, de la vista de Dios, pero al mismo tiempo esta obra se complementa maravillosamente con la obra de quitar el pecado de los corazones y conciencias de los adoradores para que sirvan al Dios vivo en liberación del pecado, purificando sus mentes y corazones por medio de su sangre, que es el cumplimiento del pacto eterno, donde se estipulaba la promesa de poner la ley en la mente y corazón del adorador y no acordarse más de sus iniquidades y transgresiones, ofreciéndole ahora al adorador la misma experiencia de Cristo, es decir, la conexión genuina y real con el lugar donde Dios está, con la presencia de Dios, para que de la presencia de Dios el adorador tenga todo poder celestial para servir a Dios en vida, en liberación del pecado, en santidad. De esto es lo que nos habla el sacerdocio de Cristo. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido útil para su vida espiritual y que haya servido para el crecimiento suyo, de su hogar, de su familia, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide en esta hora su servidor Manuel Ospino diciéndoles: nos vemos el día sábado, 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, en el nombre del Señor. Bendiciones. Chao, chao.